Vamos a orar. Bendito Padre, te agradecemos en este momento porque nos has convocado una vez más a este sitio, Señor. Bendice tu palabra que va a ser estudiada en este momento y que con corazón puro y sincero podamos entender y al mismo tiempo aceptar y practicar lo que tengas que enseñarnos a través de tu palabra, Padre bendito. En el nombre de Jesús oramos hoy. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Es una alegría una vez más haberse reunido en este lugar. Ya oraron, ya cantaron, ya abrieron el corazón al Señor en este momento, ¿verdad? Vamos también a estudiar la palabra del Señor el día de hoy. Quiero saludar a cada uno de ustedes, hermanos, que están aquí en este sitio maravilloso. También saludando a mis hermanos que se conectan alrededor del mundo, de los diferentes países que nos escriben de habla hispana. Vaya el cordial saludo a nuestros hermanitos que están en Centroamérica, en Sudamérica, en Norteamérica y donde quiera que nos puedan ver. Acompáñennos ustedes también a que esta noche podamos analizar uno de los temas que consideramos muy importantes en estas fechas. Hace una semana atrás me invitaron a una reunión pastoral, el viernes en la noche para ser exacto. Nos invitaron porque teníamos que oír cierta expresión de ciertos pastores donde ellos dirijan el programa. Y nos invitaron para poder formar parte de ese programa ya establecido, realizado esa noche. Y con el mismo propósito de confraternizar, con el mismo propósito de aprender de ellos también la manera como están trabajando. Y yo quisiera examinar con ustedes ciertos puntos importantes. Nos sentamos para conversar en una mesa, habíamos más o menos unas 15 personas, 15 líderes de la iglesia evangélica. Entonces, me dijeron, cuando llegamos me dijeron, hoy eres un invitado y vamos nosotros a dirigir el programa que tenemos establecido y nos gustaría que tú también formes parte. Le pregunté si se podía preguntar y me dijeron, lo que pasa es que ya tenemos un programa establecido y cualquier pregunta que sea tiene que ser específicamente en el tema que nosotros hayamos señalado. Bueno, ellos estaban en casa, ellos mandan donde están, yo era un invitado, pero me puse a apuntar cada uno de los argumentos que se dieron en esa noche y que lo he escuchado usar a más de una persona. La iglesia tradicional, o sea, nosotros los evangélicos tradicionales, estamos repitiendo estos argumentos, no porque seamos quizás, ¿cómo les explico? A ver, analfabetos bíblicos, por así llamarlo, sino porque dentro de nuestras iglesias nos están enseñando esto. Yo no puedo recepcionar cómo es posible de que estas cosas se estén enseñando. Ahí estaban los pastores. El tema que hablaron fue el tema de la gracia. Sí, enfocado en el tema de la gracia. Pero, ¿por qué será? Bueno, la palabra gracia, que es del griego charis, tiene un significado no como se entiende nosotros. Pero el primer argumento que sacó el pastor, que me respeto su nombre, por motivos personales, pero el argumento es muy usado.
pero nunca lo había oído yo de un líder de una gran trayectoria. El primer argumento, yo apunté aquí 9 argumentos que se usa hoy en día para desacreditar a Dios. Escúcheme bien, no para desacreditar a personas, a una creencia, sino a Dios. Y esto para mí es grave. Viniendo de la iglesia evangélica, que supuestamente nosotros tenemos el complejo que somos, uy, si no eres evangélico, estás perdido. Pobre testigos de Jehová, pobre adventistas, pobre presbiterianos, pobre mormones, todos ellos están perdidos. Para que tú seas salvo, tienes que ser evangélico pentecostal. Ese es el complejo que nos han metido en la cabeza. Y miren, yo tengo aquí el primer punto, hablando de la gracia. Casi no hablaron de la gracia, hablaron en contra. Miren, yo apunté aquí y está apuntado, yo no he falsificado nada. No he falsificado nada, ni alterado nada, así como suena, así está. Escuchen esto es interesante, increíble, hasta que me parece un sueño. Dice así: la ley no se dio para que el hombre lo cumpliera. ¿Qué cosa? Cuando hablaban de la gracia, ellos decían, la gracia es el regalo, y yo comparto, claro que la gracia es el regalo inmerecido de Dios. Sí, muy bien. Pero, ¿será porque nos invitaron? Decían, no, pero hay una cosa, hay que entender algo. La ley, Dios la dio la ley para que el hombre no lo cumpliese. Eso para mí es una contradicción directamente a la Biblia y una contradicción directamente a Dios. Esto yo lo puedo entender de alguna persona que viene a la iglesia una vez al año y lee su Biblia cada viernes en la tarde, porque el sábado tiene que dar el estudio bíblico. Pero esto yo no lo puedo aceptar de un líder máximo y representante de una iglesia que tiene por lo menos más de 5,000 miembros. Esto yo no puedo aceptarlo, porque dice él que Dios dio la ley al hombre para que el hombre no lo cumpliese. Yo podría decir esto, no puedo creer lo que es, pero yo llevé mi lapicero y plasmé el argumento. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Nadie se preguntó allí. Miren, Deuteronomio capítulo 28. Sí. Deuteronomio capítulo 28. Quiero leer solamente un par de versos. Miren lo que dice Deuteronomio 28. Me podría quedando a hablar toda la noche solamente de este argumento. Bendición de la obediencia, consecuencias de la desobediencia. Cuando leemos Deuteronomio 28, dice el verso 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que te escribo hoy, que te prescribo hoy. La pregunta es, ¿cuántos de los mandamientos que Dios dio, Dios está pidiendo aquí cumplir? La mitad, no solamente un par, todos los mandamientos, a ver, que Dios dio, lo dio para que el hombre lo cumpliese. ¿Estoy siendo claro acá? ¿Cómo es posible que alguien que agarre una Biblia pueda decir que se tiene que enseñar en las iglesias, en otras palabras, y que ellos mismos enseñen en la iglesia, que Dios dio mandamientos para que el hombre no lo cumpliese, sino, argumentó, para que el hombre vea que a Dios no se le puede obedecer, y como no se le puede obedecer, hay que agarrarnos de la gracia.
Estoy siendo claro acá. A ver, pongan atención. Vamos a imaginar a Dios viniendo y diciendo, bueno, estos cabezones que están aquí, yo les voy a dar mandamientos, todos los mandamientos, pero yo los doy para que ellos no lo cumplan. Y como no van a poder cumplirlo, ¿qué van a hacer? ¿Se van a agarrar de qué? De la gracia. Entonces ellos dicen, la gracia es contra la ley. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Entonces la gracia viene inconscientemente. Ellos estaban diciendo que la gracia viene desde el Antiguo Testamento. Porque estaban diciendo que como en el Antiguo Testamento se dio la ley, y como por la ley, en otras palabras, y como Dios pensó y dijo así, planeó Dios, dijo, bueno, voy a dar leyes que nadie pueda cumplir, y como nadie puede cumplir, lo único que le va a tocar es agarrarse de la gracia. Entonces, de esa manera el hombre va a reconocer que la ley se le dio solo para que reconozca lo débil que es y se agarre de la gracia. Pero la primera pregunta que yo hice es la siguiente. Esto fue más cómico. ¿La gracia viene desde el Antiguo Testamento? Y al mismo tiempo dijeron, no, ¿cómo es posible que la gracia venga desde el Antiguo Testamento? La gracia lo trajo Cristo. Ah, muy bien. Si la gracia lo trajo Cristo, la pregunta es esta. ¿De qué gracia se agarraron los del Antiguo Testamento? ¿Porque no pudieron cumplir la ley? ¿De qué gracia se agarraron? Porque ustedes están diciendo que la gracia, o sea, Dios dio ley en el Antiguo Testamento para que el hombre no lo cumpla, y al mismo tiempo me están diciendo que no había gracia. Entonces ustedes están diciendo que Dios dio ley para que no lo cumpla y se agarre de la gracia. Pero ahora me están diciendo que no hay gracia en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿de qué se agarraron ellos para ser salvos? Ya entramos a la primera contradicción. Pero voy a decirles algo muy interesante, hermanos. Vamos a romper el primer mito. Dios nunca le dio al hombre leyes que el hombre no pueda cumplir. Si Dios dio leyes al hombre, es porque el hombre sí estaba llamado ¿a qué? A cumplir y a obedecer. Por eso justamente Dios castiga a un pueblo que no se apega a guardar. ¿Cómo es posible que yo pueda dar una ley a alguien por encima de su fuerza, por encima de su capacidad, y al final, como no lo puede hacer, me vaya sobre ellos a castigar y a quemar sus ciudades, y a que fueran y sean llevados a otras naciones y traer plagas y maldición, si yo mismo sé que no lo pueden cumplir? ¿Ustedes piensan en el carácter de Dios? Es como que tú a tu hijo le pongas, tu hijo tenga 5 años, agarres, 100 kilos de peso y lo pongas sobre sus hombros y le diga, carga. Tu hijo tiene 5 años, el peso que tiene es 100 kilos, no puede cargar él ese peso. Y como no puede cargar, tú agarras y lo castigas y le dices, no me tienes que cargar ahora, pero no puedo, es demasiado, igual, yo te di para que tú cargues. Y como no puede cargar, lo que haces es castigarlo, disciplinarlo y peor, matarlo por transgresor. ¿Es justo? No es justo. Entonces, Dios reclama fidelidad porque las leyes que Dios dio sí estuvieron en la capacidad de que un hombre las pudiese cumplir. Por eso Él pide obediencia. ¿Acaso Dios se volvió loco para pedir algo que no puede hacer el hombre? El libro de Ezequiel dice que la persona que no cumple la ley es porque sencillamente no ha nacido de nuevo. Lo dice en palabras de esta manera: les daré un corazón de carne, quitaré de vosotros el corazón de piedra y haré que anden en mis mandamientos, en mis estatutos. O sea, quiere decir que el cumplimiento del mandamiento de Dios sí se puede,
pero bajo la circuncisión del corazón. ¿Estoy siendo claro entonces acá? Por eso es que el libro de Eclesiastés, el capítulo, vamos a Eclesiastés, quiero analizar con ustedes solamente un verso, o quizás un par de versos ahí en Eclesiastés. El último libro de Eclesiastés es el capítulo 12, ¿verdad? Aquí el rey, el escritor que es Salomón, termina el discurso después de escribir este libro diciendo lo siguiente. El verso 13 del capítulo 12. El fin de todo el discurso, oigan, es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. ¿Qué cosa dice él? Él está diciendo, no hay nada mejor que guardar los mandamientos de Dios. Ese es todo lo del hombre. ¿Estoy siendo claro? A ver, otro de los argumentos que se utiliza, y de hecho no fue la excepción repetirlo, es lo siguiente. Dice lo siguiente: las leyes fueron dadas al hombre como esclavitud. ¿Ah? ¿Qué cosa? Las leyes que Dios le dio al hombre son esclavitud. A ver, vamos a pensar en esto. ¿Dónde estaban los israelitas? Estaban en Egipto. ¿Qué estaban ellos? ¿Cuál era su condición? Estaban esclavos. Dios los vio por más de 400 años esclavos y dijo, bueno, ya les esclavizaron demasiado los egipcios, ahora me toca esclavizarlos a mí. Vamos a sacarlos del mar, llevarlos a Canaán, pero antes de llevarlos a Canaán, durante muchos años, hasta que venga el Mesías a libertarlos, porque el Mesías los tenía que libertar, Moisés los tiene que libertar de Faraón, pero Jesús les tiene que libertar de mí, es lo que ellos entienden. Les sacó de la esclavitud de Egipto y en el desierto los esclavizó Dios. Eso es lo que están diciendo literalmente, porque dicen que Dios les dio leyes a los hombres, leyes de esclavitud, porque las leyes son esclavitud. Escuchen, hermanos, esto se repite ahora todo el tiempo. ¿Quiénes son los que repiten? La iglesia. Esto no lo repite el mundo. Bueno, fuera que el mundo lo repitiera, lo está repitiendo la iglesia. La iglesia, que dice que es de sana doctrina, está diciendo que Dios es un Dios que esclavizó a un pueblo con leyes que en realidad no estaban sobre el hombre o bajo la fuerza del hombre, sino que les dio leyes. Y pobrecitos, por lo menos allá en Egipto trabajaban, comían, ¿sí? Allá por lo menos comían carne, y Dios los sacó al desierto para esclavizarlos con leyes, con todo. ¿Y saben quién los vino a libertar? Dice, ¿quién nos libertó de la ley de esclavitud? ¿Quién nos libertó de la ley de esclavitud? ¿Quién nos libertó? Cristo vino a libertarnos de esa ley de esclavitud. Como que Jesús, yo imagino el cuadro, como que Jesús viene y dice, miren, ya 4,000 años vienen esclavizados por mi Padre, pobrecito de ustedes. Ahora, pues déjeme, al viejo se le va la mano, déjeme libertarles a mí, yo les voy a libertar, porque él como que se olvida de lo que hace. Vemos a un hijo en el Nuevo Testamento quitando lo que el Padre esclavizó por 4,000 años. Ese es literalmente lo que se está enseñando hoy en día. Parece chisme, parece cómico, pero mi hermano, es cierto. Eso es cierto. Cuando el salmista en el Salmo 145 dice, yo en libertad vivo porque guardo tus mandamientos, hablando que en la obediencia a los mandamientos es la libertad.
hoy la iglesia está enseñando que Dios esclavizó a su pueblo con leyes. O sea, que las leyes dadas de Dios al pueblo fueron para terminar, pobrecitos, de esclavizarlos. Y el Padre esclavizó allí a Israel, y hasta que Jesús tuvo compasión de eso y vino a libertarnos. O sea, eso es lo que y por eso es que cuando tú les hablas, hoy nosotros predicamos que sí existen las leyes y que sí hay que obedecer las leyes. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Esclavo. ¿Te gusta vivir en la esclavitud? ¿Sí? Guardando leyes de esclavitud. Estás esclavizando al pueblo. Y yo les pregunto, ¿y desde cuándo decir que hay que obedecerle a Dios es esclavizar al pueblo? ¿Y desde cuándo decir que hay que dejar de matar, de robar, de cometer adulterio, de adorar imágenes? ¿Desde cuándo el que hace eso es un esclavo y que debe ser libertado urgentemente? La gente no reniega por eso, no tienen problema con eso. La gente tiene problema con el sábado. Ese es su problema. Ese es su problema, que cuando escuchan sábado ellos ven la cara del demonio. De verdad. Y es cierto. Yo le voy a decir una cosa. El diablo le tiene no solamente miedo, le tiene no solamente terror, le tiene odio. Odio le tiene al cuarto mandamiento. ¿Saben por qué? Porque el cuarto mandamiento dice que Dios es creador. Dice que Dios es Señor. Y dice que Dios es dueño del cielo y de la tierra. El único mandamiento que identifica totalmente es el cuarto. Porque dice, si ustedes leen el cuarto mandamiento indica quién es el creador, quién es el Señor y quién es el dueño. Y eso le revienta la cabeza al diablo. Y por eso es que a ese mandamiento es el que le ataca. Y tiene sus agentes que se agarran la Biblia, andan de cristianos, se visten de cristianos. Y háblenles muy bonito. De los 9 mandamientos, háblenles muy bonito y van a ver, hermanitos míos, que no tienen problema. Pero háblales que hay que mostrar el cuarto mandamiento, que el cuarto mandamiento manda a Dios como creador, como el Señor y como el dueño. Mírales en la cara y se van a sonrojar como tomates de cólera. Y van a decirte, ¿qué estás guardando esa ley de esclavitud? Libérate de esa esclavitud. O sea, 10 mandamientos, 9 son para hacerlo y 1 es esclavizarlos. Así se está predicando hoy en los púlpitos. Y esto tiene que ser denunciado. Y esto tiene que ser dicho directamente. Ahora, miren, otro de los argumentos dice así. Yo quiero leer un verso para terminar de este argumento. Miren lo que dice el libro de Lucas, el capítulo 1, el verso 28. Este verso me hace recordar a un hermano que me hizo un reto y me dijo, nadie ha guardado la ley, nadie ha cumplido la ley, solamente Cristo es el que ha cumplido la ley. Y yo le digo, pero tú acabas de decir que Jesús ha quebrantado el sábado. Entonces, ¿lo cumplió o no lo cumplió? Y me dice, muéstrame en un versículo que alguien haya guardado todos los mandamientos de Dios. Y le digo, yo tengo varios, pero te voy a mostrar uno nomás. Lucas, el capítulo 1, el verso 28. Dice así. Aquí está hablando la Biblia de Zacarías y su esposa, cuando se le presentó el ángel, ¿se acuerdan? Lucas 1, 28 dice así. Lo leo ya. A ver. A ver, ¿dónde estamos? Creo que no es 18. Creo que me voy a quedar debiéndolos. A ver, permítame un segundo. Muy bien.
Permítame leer el versículo, capítulo 1 de Lucas, ¿sí? El verso 6. Miren lo que dice este verso. Ambos, o sea, Zacarías y su esposa, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas ¿de quién? Del Señor. ¿Quién eran estos? Eran Zacarías y Elizabeth. Yo le dije, mira, te voy a demostrar con la Biblia. Hay 5 personas en la Biblia de las cuales la Biblia habla de lo mismo, pero vamos aquí a ver acá. Aquí literalmente dice, el escritor Lucas dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Qué estaba vigente en ese tiempo? ¿En qué ordenanzas andaban ellos irreprensibles? ¿En qué eran justos? No dice que guardaban la mitad de los mandamientos, no dice que guardaban un poco, dice que en todos los mandamientos de Dios, ellos andaban ¿qué? Irreprensibles. ¿No acaso estos eran Cristo? ¿Eran ángeles estos? ¿Qué eran? Eran personas, eran seres humanos. No que no hay nadie que cumple la ley a perfección. Hermanos, ya les dije que el hecho de no querer cumplir la ley o estar en contra de ella es simplemente no haber nacido de nuevo, podríamos llamarlo de esa manera. Miren, quiero pasar a otro argumento que fue presentado que me parece muy interesante. Dice lo siguiente, este argumento voy a tener que parar un rato para poder explicarlo. Me pareció muy interesante. Ellos dicen así, la ley no se puede dividir. ¿Cómo dijo? La ley no se puede dividir. Y en parte tienen razón. ¿Por qué en parte? Voy a explicarles de la siguiente manera. Quiero que se concentren mucho en lo que voy a decir. Miren, si bien es cierto, la Biblia cuando habla de ley, encierra toda la ley, ¿sí? Encierra toda la ley, ¿sí? Pero ellos dijeron esto no con el fin de cumplir, sino con el fin de anular. Y si la ley no se puede dividir, si todo viene a ser un mismo paquete, entonces cuando Cristo murió, la pregunta es, esta fue la pregunta que rompe cualquier argumento. Si toda la ley es una, en cierto modo se le llama toda la ley una, pero la pregunta es, si toda la ley es una, cuando uno llega a Cristo, se anula toda la ley, porque supuestamente que la ley, al ser una, no se desliga de ningún otro mandamiento. La pregunta es, cuando Cristo murió, ¿se anuló toda la ley? Si la ley es una y no se puede desligar la una de la otra, su argumento de ellos se caería, porque dicen que la ley en Cristo caducó. Y al caducar la ley en Cristo, prácticamente están diciendo que aún se anula lo que ellos mismos hoy se cuidan de guardar o obedecer, la ley moral. Ahora, yo voy a hablar un poquito sobre esto. Miren, escuchen. Ustedes saben que cuando vamos al estudio de la Biblia, vamos a encontrar que hay dentro de esa una ley, 2 tipos de ley. Lo voy a dividir así, aunque algunos dicen que hay 3, en fin, pero la divido en 2 para que sea más entendible. Hay una ley que fue escrita por Moisés en un libro, ¿sí? Eso lo dice Deuteronomios 31:24. Dios le dijo a Moisés que escribiese los mandamientos
que de hecho, según los rabinos, equivalen a 603 mandamientos que Moisés escribió en un libro. Y Dios en el libro de Éxodo 31:18, Éxodo 32:16, le ordena a Moisés que suba al monte donde él recibiría aparte otra ley que Dios mismo escribió con su dedo uno a uno. Sí, una escrita por Moisés, dada por Dios, obvio. La otra escrita por ¿quién? Por Dios mismo, plasmado allí. Sí, cuando ustedes ven Éxodo o Deuteronomios 31:26, ustedes van a ver que Dios le ordena a Moisés que ese libro que es escrito con 603 mandamientos sean colocados afuera del arca del pacto donde estaba la presencia de Dios. Y ustedes van a ver que en Hebreos 9:4, Éxodo 40:20, Dios dice poner los 10 mandamientos dentro del arca del pacto. Es una diferencia muy notable. Sí, ahora, entiendan algo muy importante. Una escrita por Moisés, otra escrita por Dios. Una puesta dentro del arca del pacto y otra puesta fuera. Una escrita en piedra, la otra escrita en un libro. Una estaba dirigida específicamente a la nación. En su gran mayoría había leyes aplicables a la nación, pero los 10 mandamientos estaban aplicadas al mundo entero. ¿Por qué razón? Miren, en la ley de Moisés había leyes que solo regían al pueblo. Por ejemplo, la circuncisión, que era la ley de Moisés, no porque Moisés la sacó de su cabeza, sino porque Dios se lo dictó. La ley plasmada en el libro de Moisés era una ley de la circuncisión. ¿Aplicaba a quiénes? Solamente aplicaba a la nación de Israel. ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? No era un mandamiento para el gentil. El primer mandamiento, no tengas otros dioses fuera de mí, es también aplicable para las naciones. Me explico, es un mandamiento universal. ¿Nos cuidamos nosotros de ese mandamiento o no? ¿O podemos adorar a Mahoma si quieren? ¿Verdad que no? ¿Por qué no? Porque es un mandamiento que no solo se aplica en Israel, sino que también aquí. Por ejemplo, la Biblia dice que la Pascua fue una ley establecida. El que lo tenía que celebrarlo circuncidado, tenía que celebrarlo en su fecha, que era el 14 de Abib, y tenía que celebrarlo en Jerusalén. Esta ley aplicaba a un pueblo. Sí, ningún incircunciso podía comer de esa. Lo dice el libro de Éxodo, capítulo 12, que ninguno que no sea circuncidado podía comer de la Pascua. Y como el mandamiento a la circuncisión solo era el pueblo judío, los gentiles no tenían parte de comer la Pascua, salvo que se circunciden y eran adoptados al pueblo. De lo contrario, no. ¿Estoy siendo claro? Porque era un mandamiento para el pueblo. Entonces, pero ustedes van a ver, eso estaba en la ley que Moisés plasmó en un libro, aunque la palabra libro es tardía, pero igual no vamos a perder la ilación. En cambio, ustedes van a ver en los 10 mandamientos, no matarás. Ese no matarás era pecado, tanto en Israel como lo es pecado aquí en Perú, en Chile, en Argentina, en Uruguay y en todo el mundo. O sea, los 10 mandamientos son aplicables no solo para Israel, sino para el mundo entero. Sí, en el mandamiento de acá, donde escribió Moisés, decía que hay que celebrar el día de Pentecostés. Era una fiesta solamente para judíos, no estaban convocados ahí los gentiles, no se dio ese mandamiento a los gentiles, sí, porque era solamente bajo la jurisdicción de Israel y el territorio de Israel, ya que esa fiesta se celebraba única y exclusivamente en Jerusalén. No había otro lugar de celebrarlo, sino en el lugar que Jehová escogió, y Jerusalén era el sitio. Y había que ir 50 días después del día 16 a celebrar la fiesta de las semanas, el Shavuot, o la fiesta del Pentecostés, conocida así en el griego, en el Nuevo Testamento. Entonces, esa fiesta y ese mandamiento que estaba en la ley de Moisés era dirigido a un pueblo específicamente, pero el mandamiento no cometerás adulterio está dentro de los 10 mandamientos, y ese mandamiento es un mandamiento universal. Es un mandamiento que no solamente estaba dirigido a Israel, sino también a los gentiles. Por eso es que nosotros
nos cuidamos de esos mandamientos. ¿Estoy siendo claro? Entonces, aunque la ley es una, vemos aquí una, aunque la ley involucra todo, ustedes se van a dar cuenta que en Cristo se desliga muchos mandamientos de la ley de Moisés, se desligan en Cristo, llegan a su fin, pero no podemos decir, no hay pruebas bíblicas ni históricas que podamos decir que los 10 mandamientos se han quedado con 9 o con 8, con 7, o que pasó la mitad. No, porque de hecho eran mandamientos que aparecen inclusive antes de la ley de Moisés, y todas las vamos a ver después también. Todo. Ninguna iglesia evangélica se hace problema por los 10 mandamientos. Ninguna iglesia evangélica se hace problema por los 10 mandamientos. El único que se hace problema es por uno de los 10 mandamientos. Es que eso es cierto. Ahora yo quiero poner un argumento muy interesante. Cuando a mí me dicen, toda la ley no se puede desligar, sino que todo se tiene que anular, yo siempre digo, la iglesia evangélica no tiene moral para decir esto. ¿Por qué? Porque ellos son los que reclaman la primicia, porque ellos son los que reclaman el diezmo. Estoy siendo claro. Y cuando eso quieren reclamarlo, ¿a dónde acuden? A los libros de Números, Levítico, Deuteronomios, a Malaquías, y entonces ahí se vuelven ellos esclavos de la ley bajo su propio argumento, reviven lo que está muerto con el fin del amor al dinero, por así llamarlo, porque no podemos decir otra cosa. Yo, como les digo, yo no estoy en contra de que la iglesia quiera diezmar voluntariamente, que lo haga, pero decir, y en lo que estoy en contra es de aquellos que dicen que la ley se anuló, que la ley se caducó, que la ley no hay que obedecerla porque es una esclavitud, porque es vivir bajo esclavitud, y al mismo tiempo usar los versos de la ley para pedir el diezmo de la ley. ¿Estoy siendo claro? Ahí es cuando ya conmigo chocan, no por lo que piden, sino de la manera como manipulan para hacerlo. Ese es el problema. Cuando ya, si ellos dijeran, bueno, está bien, para nosotros la ley está anulado, entonces vamos a pedir el diezmo usando el argumento de Abraham, el argumento de Jacob. Correcto, que lo hagan, porque el diezmo se ve en Abraham, se ve en Jacob, ya está bien que lo hagan de esa manera. Pero no, ellos dicen, estamos contra la ley, pero citan el diezmo de Levítico. Y ese diezmo de Levítico es diezmo de la ley. Para nosotros está anulada la ley, pero hay que citar el diezmo de Deuteronomio, el de Malaquías, y ese es diezmo de la ley. Entonces ahí se van ya de cabeza. Ahí ya se suicidan, se ponen una soga al cuello y se meten cavan un hueco donde ellos mismos se entierran. Y el que tiene la mente racional no puede asimilar eso y no puede tolerar eso. Pero hay muchos que nos hacemos los tontos, pues. Que hay que hacernos los tontos, porque la gente ahora ya no es tonta. Se hacen los tontos, que es otra cosa. De verdad, ya no es tonta, se hacen, sí. Es que, verdad que esto es fuerte. En serio lo digo. Bueno, ahora, ahí cae en el problema. Cuando ellos dicen, toda la ley se anuló en Cristo, yo les pregunté si toda la ley incluye el diezmo o no incluye el diezmo. A ver, dígame, sácame esa duda. No incluye el diezmo porque el diezmo está en Abraham y en Isaac. Muy bien, en Abraham está muy bien. Entonces, ¿por qué no citan cuando piden el diezmo a Génesis 14 y a Génesis 28? Porque cuando ustedes piden el diezmo no citan a Génesis 28 ni citan a Génesis 14. Ustedes me citan Malaquías. A ver, ahí no metimos en un problema ya, pues. Repito, yo no estoy en contra de que diezmen. El que quiera hacerlo, hay mucha gente que dice, yo diezmo y recibo bendición, está bien, diezmen todo lo que puedan. El problema está cuando yo digo, no sirve la ley porque es esclavitud, y cite Levítico para pedir el diezmo, Número para pedir el diezmo y Malaquías para pedir el diezmo. ¿Estoy siendo claro? A veces la gente me malentiende a mí. No estoy en contra del que quiera hacerlo, estoy en contra del que dice que no está vigente la ley, pero es un hipócrita para citar Levítico, Número y Malaquías. Yo tengo más moral todavía para pedir el diezmo, porque yo digo la ley no está anulada. Pero ellos no tienen moral para decir eso. Yo me puedo hacer el tonto,
Pero, hermanos míos, ese es terrible. Eso es lo que está pasando hoy. Y quiero decir una cosa, les voy a meter en un problema y vamos a salir de esto. La Biblia claramente dice que Pablo dice en el libro de Romanos, en el libro de Efesios, en el libro de Gálatas, que sí Cristo vino a anular la ley. Eso es correcto. Sí. Eso dice Pablo. Sí. Pero Cristo dice así: no piensen que yo he venido a anular la ley. Es más, mientras existe el cielo y la tierra, ni un punto, ni una jota, ni una tilde de la ley caducará. ¿Sí? A ver, escúcheme bien. Jesús está diciendo que mientras exista el cielo y la tierra, no se puede anular ni una iota, ni una jota, ni una tilde, ni un punto de la ley. No se puede anular. Y uno dice, pero Pablo está diciendo que se anuló parte de la ley. Ahora Jesús dice, yo no piensen que he venido a anular. Mientras existe el cielo y la tierra, no, ni un punto, ni una coma, nada se anula. Pero aquí nos metimos en un problema. Jesús está diciendo, mientras existe el cielo y la tierra, no se anuló nada, ni un punto. Viene Pablo y nos muestra, el libro de Hebreos nos muestra la anulación de muchas leyes. No de todas, pero de muchas leyes de que escribió Moisés. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo solucionamos este problema? Cuando tenemos en nuestra mente que la ley es una sola y no se puede dividirla, ellos no pueden responder eso. La única manera de mostrar que hay una ley que se anula y una ley que no se anula, ni una jota ni una tilde, es simple. La ley del carácter de Dios. Yo pregunto, ¿Jesús sabía que en su muerte iba a caducar los sacrificios de animales? ¿Ah? Las ofrendas de holocaustos, ¿él sabía? Claro, él sabía. Pero entonces, ¿por qué dijo, ni una jota, ni una iota, ni una tilde se anulará de la ley mientras existe el cielo y la tierra? Y yo miro, todavía estoy en la tierra, todavía estoy en el cielo, pero Señor, ¿por qué dijiste que no anulaste nada de la ley cuando sí clavaste los sacrificios de animales? ¿Saben lo que significa? Es que hay una ley que no fue quitada ni un punto, ni una tilde, y esos son los 10 mandamientos. Y no me digan ahí que es la ley de la que escribió Moisés, porque de lo que escribió Moisés hubieron muchas leyes que se anularon: la ley del sacerdocio, la ley de derramamiento de sangre, la ley de apedreamiento, circuncisión, fiestas solemnes. Estamos hablando de una anulación de muchos mandamientos, no solo de uno, no solo de una tilde. Entonces el problema es muy simple. Jesús no vino para anular ninguno de los 10 mandamientos, pero con su muerte se anularon muchos mandamientos de la ley de Moisés, el cual Pablo repite cada día. Pero como para la mente evangélica todos los mandamientos son uno y no se pueden dividir, entonces que se metan en el problema, que salgan de este problema. Jesús dijo, yo no he venido a anular la ley. Si la ley no está anulada en su totalidad, sacrifiquemos animales, pues. ¿Qué más? Apedremos. ¿Qué más? Celebremos fiestas solemnes, pero el evangélico no va a querer hacer eso. Ahora, si el evangélico dice, para mí toda la ley es una y todo lo que no ha anulado, pues entonces robemos, matemos. ¿Para qué nos quejamos de los católicos? Se dan cuenta, aunque ellos dicen que la ley no se puede dividir, sí está dividida de alguna manera. Aunque la ley es una, sí está dividida de alguna manera. Y es muy notable esto. Pero si no se logra entender de la manera que le estamos mostrando, es casi imposible poder comprender el problema. No me malentiendan, estoy diciendo que hay 2 tipos de ley. Una que es eterna, que no se puede cambiar ni anular un poquito, ni un gramo. Y otra que se anuló efectivamente. Muchas de esas leyes, no en su totalidad, pero muchas fueron anuladas. ¿Sí? Y miren, este argumento que voy a terminar con esto, fíjense que el tiempo no me va a dar para hablar de todo lo que se dijo, pero escuchen el argumento número 3 que pusieron, dice así: la ley fue para el judío. ¿Para quién la ley? La ley fue para el judío. Eso fue lo que dijeron, la ley fue para el judío. Pero la pregunta es, ¿cuál ley fue para el judío? La ley de Moisés. A ver, esto es interesante. Ellos se refieren específicamente, mira, hablemos de los 10 mandamientos.
Ellos dicen, cuando tú hablas del cuarto mandamiento fue para los judíos, dice. O sea, toda la ley ahí fue para los judíos. Pero si la ley fue para el judío, recuerden que Dios no dio un mandamiento, dio 10 en una tabla. Si el mandamiento es para los judíos, entonces que no adulteren los judíos, porque fue para los judíos. Que no roben los judíos, porque ellos, se les dio a ellos. ¿Sí o no? Yo pregunto, les pregunto, iglesia, cuando Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo, ¿a qué pueblo le dio? ¿A los judíos o no? Ahí estaba, no adulterarás, ¿sí o no? Ahí estaba, no matarás, ahí estaba, no robarás. ¿Por qué nos cuidamos entonces los gentiles de mandamientos que Dios le dio a los judíos? Si ahí mismo estaban todos. ¿Se dan cuenta? La mente objetiva no puede tolerar esto. Ellos dicen que la ley Dios le dio a los judíos cuando se trata del cuarto mandamiento. Porque cuando se trata de la primicia, no, ya llega el fin de año. Las hermanos en Colombia ya están planeando cómo hacemos las primicias. A ver si nos vamos para Colombia, Roger, a recibir un poco de primicia, porque allá un año se planea las vacaciones del pastor, los viajes del pastor, la canasta del pastor en primicia. Es terrible las primicias, sí, en serio. Yo los digo porque a mí mucha gente de Colombia me contó cuando yo hice un video sobre específicamente de cómo es que las iglesias en Colombia hacen esto en cadena nacional. Bueno, habrá excepciones a la regla, por ahí uno o dos que no lo hacen. Hablo de la iglesia evangélica, pero en Colombia, hermano, esto es terrible. Yo tengo una lista por ahí apuntado de todos los nombres que me dieron. Mira, en mi iglesia te mando videos para que veas cómo se realizan las primicias, cómo nos exigen las primicias. Y cómo nos dicen que hay que hacer, tenemos que planear para un año de anticipación para el próximo, las vacaciones del pastor con las primicias. Ya quisiera tener vacaciones yo. Quisiera tener vacaciones, una semanita, quedarme a dormir. Hacemos las primicias también acá, hermano Sixto. El detalle, mi hermano, es negar la ley y plantar la ley cuando nos conviene. Ahí hay un problema que yo no sé si la gente no se da cuenta o se da cuenta y ya no quiere despertar. Si la iglesia evangélica es tan celosa, pues que se libere de esto, en serio. Y gracias debemos dar a Dios porque somos salvos por gracia. ¿Sí? Aquí si alguien piensa que es salvo por la ley, está perdido. La salvación es por la gracia, somos salvos por gracia. ¿Sí? Dios salva al hombre por la gracia, somos salvos por eso, por la cruz. Si no es la cruz, no hay nada. Yo nunca jamás he enseñado y nunca jamás enseñaré de que el hombre es justificado por las obras o que el hombre es salvo por guardar la ley. Eso nunca yo he hablado. Y aunque a veces la gente me dice, ¿acaso te va a salvar guardar los mandamientos de Dios? Yo nunca he dicho eso. Yo nunca predico eso. Me calumnian cuando me dicen, ¿acaso te va a salvar guardar el sábado? Yo nunca predico salvación por obras. Eso es calumnia. Eso es violación a uno de los mandamientos que ellos sí creen. Cuando dicen, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Bueno, ese mandamiento lo creen ellos. Pero me calumnian diciendo que yo predico salvación por obras. Eso no existe en la Biblia. Eso no hay por ningún lado. Nosotros somos salvos por gracia, ¿sí o no? Todos somos salvos por gracia. Pero ¿por qué obedecemos a Dios? Esta semana me escribió una señorita, me decía, a ver, sácame de una duda. A ver, vamos a... Si yo no guardo el sábado, ¿me pierdo o no me pierdo? Una buena pregunta. Yo le respondí de esta manera y le digo, mira, ¿tú por quién eres salvo? Me dijo, yo soy salvo por Cristo, no por las obras de la ley. Yo también le digo, soy salvo por Cristo, no por las obras de la ley. Pero mi pregunta es esta. Si hoy día eres salvo en Cristo y mañana cometes adulterio, robas, matas o te vas a la procesión, allá a tu pueblito, Víctor, ¿qué pasa? ¿Es pecado o no es pecado? ¿Sigue siendo salva o no? No sé cuál sería la respuesta. No me respondió más, no me contestó. Pero es que nosotros no guardamos la ley para ser salvos.
sino que el resultado del salvo es la obediencia a Dios. De lo contrario es pecado, porque en el Nuevo Testamento existe el único versículo que define lo que es pecado literalmente hablando. Primera de Juan 3:4 dice, ¿qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley. ¿Cuál ley? Para el año 96 que se escribió el libro de Primera de Juan. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? ¿La ley de Moisés? Obvio, tiene que haber una ley vigente. ¿Y pecado es transgredir la ley? Pero parece que el mundo evangélico solamente cree en una ley de 9 mandamientos y uno no. Entonces todo es pecado. Matar es pecado, robar es pecado, cometer adulterio, no te discuten. Pero siempre voy a insistir. Me dicen a veces, ¿por qué tanto predicas de eso? Sí, predico de eso porque soy el único que predico de eso, creo, porque es lo único que se desobedece. De lo demás lo saben todos los días en su iglesia. ¿Para qué necesito hablar de algo que ya lo saben de memoria? Tenemos que hablar de lo que no se está haciendo, por lo menos, y de lo que la gente nos escribe y quiere saber más de estos temas. Vamos a agradecerle al Señor porque hemos sido salvos por la gracia, ¿verdad? Pero estoy seguro de que siendo salvos por la gracia, hemos tomado la decisión, cada uno de nosotros, de obedecerle a Dios, porque la paciencia de los santos, dice la Biblia, sí, es aquellos santos que obedecen y guardan los mandamientos de Dios. Y la fe de Jesús. Miren que ahí está tanto mostrando al Padre y al Hijo. Hay que tener fe en Jesús, pero el hecho de obedecer, de tener la fe en Jesús, no omite el cumplimiento de su palabra o de su ley. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias en esta noche por haber muerto por nuestra culpabilidad, Señor. Danos esa fuerza de poder seguir adelante como lo estamos haciendo. Y nos abrazamos, Señor, en tu regazo para experimentar el verdadero sentido del placer que es servir y obedecer tus mandamientos. No hay nada mejor que eso, según las palabras literales expresadas por el Salomón. Bendice, Señor, nuestras mentes y enséñanos cada momento a ser fieles, a ver en un espejo, Señor, a transmitir lo que tenemos que hacer, porque tú nos has llamado a ser siervos fieles. Te honramos, Señor, creyendo en tu santo y bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, iglesia. Voy a invitar a mi hermana María o a mi hermano, ¿quién es? ¿Quién es el que sigue?